Bien, continuando entonces con la clase ahora de protocolos maxilofacial. em, Recordar que para estas regiones de la región craneofacial, valga la redundancia, tenemos que considerar en algunos casos mejorar resolución espacial según la estructura que queramos ver. En otros casos el examen va enfocado en resolución de contraste, pero van a haber varios estudios de la región craneofacial, dependiendo de la región de estudio y dependiendo de la patología por la cual pidan esa región de estudio, que puede que tengamos que eh, requerir ambos, tanto la resolución de contraste como la resolución espacial. Todo esto relacionado a la gestión de ruido eh, y por lo tanto a la dosis que pueda recibir el paciente. Teniendo estos aspectos generales, lo importante es poder entregar un resultado de imagen, obviamente con tomografía en este caso, donde haya un equilibrio diagnóstico. Es decir, el resultado de imagen tiene que servir para evaluar la patología en forma correcta y eh, la dosis que le vamos a entregar al paciente, ¿cierto?, tiene que ser lo suficientemente baja para generar menos conflicto en el paciente. Algunos parámetros técnicos fundamentales, como los que vimos en la clase anterior de sistema de cerebro, y que se van a ir repitiendo a lo largo de las clases de protocolo, tienen que ver con estos parámetros de adquisición técnicos, ¿sí? Parámetros técnicos de adquisición. Uno, el KB, que siempre es el kilovoltaje que siempre vamos a utilizar, que en general vamos a utilizar, dependiendo del equipo, ¿cierto?, un KB estándar entre 110 y 120. Y en algunos casos podemos disminuir ese KB, que acá sale 80-100, pero podría ser de 70 o 80, cuando queremos, por ejemplo, ver estudios de alto contraste. Para estudios óseos, para estudios pediátricos, bien, en el cual hay un aumento del ruido intrínseco, pero en función de lo que queremos visualizar, no afecta la visualización de la probable patología que se ande buscando. Si vamos a hacer un estudio helicoidal donde vamos a programar entonces un valor de pitch, lo ideal por temas de interpolación va a ser que sea cercano a 1. Sabemos que si es menor a 1 vamos a tener un menor grado de interpolación, una calidad de imagen mejor, pero aumentar la dosis de radiación del paciente. Viceversa, si aumentamos el pitch a valores mayores a 1, la dosis de radiación que recibe el paciente va a ser menor, pero el tiempo de programación va a ser más corto. Por lo tanto, va a ser útil en ciertos tipos de estudios o en ciertos tipos de pacientes. El miliampere y el miliampere segundo, que también podemos regular en el equipo, nosotros podemos controlarlo a través de la modulación de corriente. Bien, eh, eh, y que tenemos herramientas que nos permiten que esa corriente se pueda ir modulando en tiempo real, ¿ya? En función de diámetros, en función de densidades, etc. Y los filtros matemáticos Kernel, que nos van a permitir evaluar estructuras con una mejor definición, es decir, con una mejor resolución espacial, o algunos que van a suavizar la imagen, van a disminuir el ruido matemáticamente y por lo tanto nos van a permitir mejorar la resolución de contraste. Entonces son parámetros que se van a ir repitiendo, obviamente, en los distintos protocolos, porque son los parámetros eh, técnicos que vamos a encontrar en el equipo. Algunos de los parámetros técnicos, ¿cierto? Bien, el primer estudio que nosotros vamos a evaluar va a ser el tag de silla turca hipófisis, que aparece acá. Este tag de silla turca hipófisis puede ser solicitado como sale en la orden médica, como aparece aquí en la imagen, o a veces aparece silla turca solamente, tag silla turca, o a veces tag de hipófisis. Pero como lo vimos el otro día, ¿cierto? Siempre tenemos que evaluar el componente óseo, es decir, el componente de la silla turca, y siempre también tenemos que evaluar el componente glandular de la hipófisis, siempre. Como la tomografía computada tiene la limitación
respecto a la resolución de contraste para la evaluación, por ejemplo, de este tipo de tejido, es el motivo por el cual siempre un TAC de silla turca, pero para ver la hipófisis, ¿cierto? Requiere la utilización de contraste iodado intravenoso, siempre. ¿Okay? O si no, no vamos a ver las características de la glándula y si en ella hay algún tipo de lesión, como podemos ver aquí en las imágenes, ¿cierto? Donde vemos una captación de contraste, pero ciertas zonas donde no hay captación de contraste, una densidad menor que puede ser grasa, por tanto estar asociado a la presencia de un adenoma hipofisiario. También evaluamos el componente óseo, como les decía, y vamos a evaluar estas imágenes anatómicas siempre en tres planos. En un plano axial, como el que estamos viendo acá en la imagen, con una ventana de hueso para ver la silla turca. Perdón, no es una ventana de hueso, esta es una ventana más bien de tejido blando. Una ventana, un plano axial, por tanto, un plano coronal y un plano sagital. Esos tres planos los vamos a evaluar tanto con ventana de tejido blando como con ventana de hueso. Bien, porque en una queremos ver, con una ventana queremos evaluar la hipófisis, por lo tanto resolución de contraste. Con otra ventana queremos evaluar la silla turca, por tanto resolución espacial. Entonces, lo que queremos evaluar de esta región craneana es una región bastante pequeñita, bien, que tiene un área total de 3 a 4 centímetros y un área específica que es donde vamos a encontrar la glándula hipofisiaria contenida en la silla turca, es de unos 0,6 a 1,5 milímetros. Por tanto, tenemos que lograr una resolución espacial adecuada para evaluar claramente y definir claramente esta estructura y sus bordes y los bordes también óseos. Sin embargo, tenemos que igual tener una buena resolución de contraste porque si estamos viendo la hipófisis, la glándula, tenemos que evaluar resolución de contraste. Entonces hay un desafío ahí, ¿cierto?, en cómo lograr en la imagen tener una buena resolución espacial y al mismo tiempo una buena resolución de contraste. Dentro de las indicaciones por el cual se pide el TAC de silla turca, que no es una tomografía que se pida en forma tan frecuente como en otras regiones del cuerpo, como las que vimos la semana pasada a nivel de cerebro, bien, porque para algunas patologías, como vemos aquí en la lámina, ¿cierto?, su rendimiento general en cuanto a sensibilidad y especificidad es bajo. Si lo comparamos a una resonancia magnética, claramente es muy superior. Bien. ¿Para qué nos sirve entonces, cierto, esta valoración de este tipo de tejido con tomografía computada? Para evaluar microadenoma, es decir, una lesión que tiene un contenido graso menor a 10 milímetros. Para evaluar macroadenoma, si esta lesión es mayor a 10 milímetros. En el caso de apoplejía, de detectar, ¿cierto?, si existe alguna hemorragia aguda, ¿cierto?, por lo tanto una patología de urgencia. Y, entre otras cosas, la silla turca vacía, remodelación ósea por hipertensión endocraniana. Entre otras cosas, podríamos también evaluar pubertad precoz, en la cual evaluamos no solamente la región hipofisiaria, sino que también la región hipotalámica. Dentro de las estructuras anatómicas que nosotros vamos a encontrar en esta región, vamos a encontrar, no visualizar, encontrar la adeno-y-neurohipófisis, ¿cierto? Acuérdense, la adeno-hipófisis es la parte anterior de la adeno-hipófisis y la neurohipófisis la parte posterior. El quiasma óptico, tallo pituitario, tejido nervioso y vascular circundante, la región hipotálamo-hipofisiaria, la silla turca, la cisterna supracelular. De esta estructura anatómica, la tomografía no es útil en la diferenciación de adeno y neurohipófisis. Nosotros vamos a ver una glándula, porque le vamos a poner contraste, pero no vamos a diferenciar esta parte anterior de la parte posterior, cosa que la resonancia sí nos permite. La evaluación del quiasma óptico tampoco es, con esta técnica de tomografía, la mejor estrategia. El tallo pituitario sí se va a ver, está en amarillo ahí, ¿cierto? Porque para que se vea, lo mismo que el tejido nervioso y vascular circundante y lo mismo que la región hipotálamo hipofisiario, tenemos que mejorar la resolución de contraste. ¿Cómo? A través de un contraste externo, que va a ser el contraste iodado intravascular. Por tanto, dijimos, este estudio siempre va a requerir la utilización de medio de contraste. En el caso de
En el caso de la silla turca y la cisterna supracelular, con la silla turca es un elemento óseo, lo vamos a ver claramente con la tomografía. Lo mismo la cisterna supracelular, que se encuentra por encima de la región hipoficiaria y que corresponde a líquido cefalorraquídeo que se acumula en esa zona. Por tanto, el líquido también lo podemos diferenciar bien con la tomografía computada. Entonces, si tenemos estas limitaciones, si tenemos una sensibilidad y especificidad limitada para la valoración de la mayoría de las estructuras anatómicas contenidas acá, la pregunta es por qué lo queremos visualizar, ¿cierto? Y es porque, como dijimos, hay una utilidad en cuantificar el tamaño de la glándula, si hay un micro o un macroadenoma, por ejemplo, evaluar, producto de este aumento de volumen que pueda tener la glándula, un compromiso óseo-celular, ¿cierto? Una destrucción a nivel del piso de la silla turca, producto del aumento de tamaño de la glándula. Poder evaluar la presencia o ausencia de glándula. A veces la glándula puede estar solamente desplazada, sobre todo hacia posterior inferior, en el caso del síndrome de silla turca vacía. Y por tanto, si ponemos contraste igual, vamos a poder visualizar la glándula en esa región. El resto va a estar con el líquido que por presión está descendiendo de la cisterna supracelular hacia ese espacio de la silla turca. Y también podemos evaluar claramente la presencia de calcificación en lesiones tumorales. Recordemos que podemos tener lesiones tumorales en este nivel, ¿cierto? Como los craniofaringiomas, que dentro de sus características tienden a generar un porcentaje importante de calcificaciones. Entonces, las indicaciones del TAC de silla turca: microadenoma, macroadenoma, como les decía anteriormente, pubertad precoz, hiperprolactinemia, tumor hipoficiario. En todos estos, independiente de la condición, siempre vamos a utilizar medio de contraste intravenoso, medio de contraste yodado. Dentro de entonces estas lesiones vamos a tener los macroadenomas. Ya vimos, ¿cierto?, las características, las fui nombrando. Mayor a 10 milímetros, vemos zona hipodensa en su interior, que corresponden a grasa, ¿cierto? Un adenoma tiene una lesión, generalmente una lesión tumoral benigna que tiene un contenido de grasa no mayor a un 70%. El macroadenoma hipoficiario, la característica que tiene es que puede crecer mucho, más de 10 milímetros, por lo tanto generar un aumento de presión a nivel del piso de la silla turca y empezar a erosionarla, entre otras cosas. Y por lo tanto tener distintos grados de adenoma y cómo estos podrían ir por destrucción del piso de la silla turca y descendiendo hacia el seno esfenoidal, como vemos acá en la imagen. Por tanto, también tenemos que evaluar, por eso les decía, tenemos que mejorar tanto la resolución de contraste como espacial, porque siempre también tenemos que evaluar el elemento óseo, es decir, la silla turca, ¿ok? Porque puede haber destrucción ósea y, como vemos acá, el problema de estas imágenes es que estas imágenes no están enfocadas en resolución espacial, en ver hueso, sino que en resolución de contraste, en evaluar tejido blando, como ahí aparece. Por tanto, tenemos que para visualizar adecuadamente esa estructura ósea, no solamente cambiar la ventana, ¿sí?, sino que tenemos que modificar parámetros en la raw data. No es necesario generar una nueva adquisición, sino que ir a la raw data y generar cambios de parámetros que nos ayudan a mejorar la resolución espacial. Una podría ser cambiar el filtro o el kernel a un filtro de alta frecuencia, quizá en algunos casos disminuir aún más el espesor de corte, entre otras cosas, para mejorar la resolución espacial. Bien, de esta zona. Aquí claramente esta imagen, lo que está faltando, porque lo correcto es que vamos a ver que el tamaño de campo desplegado de la silla turca es de esta región solamente, la que aparece el cursor. Ya acá está mostrando todo el cerebro y eso no es correcto para un tag de silla turca. El default va a ser acotado a la región de la silla turca. Por tanto, ¿cómo mejoramos la visualización de esta estructura? Vamos a usar contraste. Y como lo vimos también, ¿cierto?, el contraste necesario acá va a ser un volumen de contraste mayor al volumen de contraste utilizado para un TAC de cerebro en evaluación de parénquima cerebral, básicamente porque la perfusión de esta glándula hipoficiaria es mucho menor que la del cerebro. Por lo tanto, requiero más contraste para lograr un buen grado de impregnación. El tiempo de delay también va a ser un tiempo de delay alto, como lo vemos en el TAC de cerebro, ya para lograr una buena impregnación. Como el delay es alto, podríamos inyectar el contraste en forma manual, no hay problema, o con inyector automática, ¿sí? No hay una complicación para eso. Y el flujo de inyección tampoco tiende a ser un flujo de inyección alto, salvo que el paciente tenga un peso corporal mayor y por tanto, ¿cierto?, para evitar algún grado de dilución y de falta de impregnación, podemos compensar con un aumento de flujo de inyección.
El protocolo de la silla turca, por tanto, acuérdense, silla turca está incluyendo la hipófisis, ¿sí? Vamos a utilizar, dijimos, un default más pequeño de la región de la silla turca solamente para, acá dice 10 a 16, pero es más cercano a 10, ¿cierto? Para ver solamente esta zona en la imagen, ¿ok? Con eso vamos a maximizar la resolución espacial. Posicionamiento del paciente, supino, con cabeza en posición neutra, similar a como un TAC de cerebro. Ya con los equipos actuales no necesitamos para este estudio poner al paciente en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión colgando hacia atrás o en decúbito prono con el cuello también extendido, ¿ya? Porque dadas las condiciones de los equipos actuales, sí, nosotros podemos hacer una reconstrucción multiplanar a partir de una única adquisición y de muy buena calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a requerir siempre los 3 planos de reconstrucción como les había dicho anteriormente. El rango va del proceso clinoideo anterior al dorso celar, ¿sí? Si lo vemos en un plano de reconstrucción coronal, ¿bien? Ese es el rango estudio. Y en el otro sentido, en el plano de adquisición, generalmente va a ir del piso del seno esfenoidal hasta 1 o 2 centímetros por encima de la clinoide. Este rango se puede extender en esa adquisición a unos 4 o 5 centímetros sobre las clinoides en pacientes que vienen con pubertad precoz y por lo tanto, aparte de la región hipofisiaria, también tenemos que ir a la región hipotalámica. Entonces, en el protocolo de silla turca, el espesor de corte que vamos a utilizar tiene que ser un espesor de corte fino, idealmente submilimétrico, si el equipo lo permite. En la actualidad los equipos multicorte todos lo permiten en mayor o menor grado. Y por tanto, lo mismo que vimos en la clase de cerebro, si bien aquí está la indicación para un estudio convencional, que en este caso que se refiere a secuencial, que debería adquirir 2 planos, en un plano axial y coronal, en un equipo multicorte, con las ventajas que ya sabemos que tiene, hacemos una única adquisición con el paciente en un plano axial y luego reconstruimos los 3 planos. Ya entonces no es necesario quizá angular el gantry, incluso podríamos o no angular el gantry, pero para evitar algún grado de distorsión, la mayoría de los lados trabajan ya con el equipo multicorte con angulación en 0 grados. El scan FOV tiene que ser pequeño porque estamos viendo una región que está contenida dentro del cráneo, que ya es pequeño, ya, pero el de FOV dijimos que lo vamos a acotar más, ¿cierto? El de FOV va a ser mucho más pequeño que el scan FOV. Un KB alto, porque recordemos que esta glándula que nos interesa visualizar está contenida dentro de estructura ósea, ¿sí? Contenido, ¿cierto?, en la región de la silla turca. Por tanto, para evitar artefacto de endurecimiento, idealmente usar alto KB. El miliampere, idealmente también usar modulación de corriente porque vamos a utilizar corte fino submilimétrico y queremos igual ver resolución de contraste, por tanto nos genera ruido. ¿Cómo podemos compensar? Aparte del kernel, para eso, como aparece acá, un kernel suave para ver la glándula. Después vamos a reconstruir, acuérdense, con un kernel de alta frecuencia para ver hueso. Pero aparte de compensar con este filtro, podemos aumentar en miliampere. Pero ese miliampere tiene que ser controlado e idealmente usar modulador de corriente. Entonces, ¿cómo lo queremos ver? La adquisición de la silla turca, ¿cierto? Si lo vamos a hacer en un solo plano, va a ir, no sé si esta línea corre. Sí, ahí está, si se fijan, desde el piso del seno esfenoidal hasta 1 o 2 centímetros sobre las clinoides, bien, para el plano de adquisición axial. Si adquirimos en un plano coronal o reconstruimos en un plano coronal, este tiene que ser por delante de las clinoides anteriores, como está ahí, hasta el clivus. ¿Ya? Bueno, ahí se fue más atrás la línea. En la adquisición multicorte no necesitamos angular el gantry, ya quizá flectar un poco la cabeza más del paciente, lo que está ahí, ¿cierto? Flectar la cabeza, y para eso podemos poner algunos aditamentos en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? Para que la cabeza quede más flectada. Lo adquirimos en 0 grados, ampliamos un poco el rango de adquisición, acuérdense lo que pasaba en la reconstrucción que puede quedar cortada, por lo tanto partimos más abajo del piso del seno esfenoidal, terminamos más arriba de esos 1 o 2 centímetros sobre la clinoide anterior. Entonces, el resultado de imagen, en este caso de la hipófisis, porque lo estoy viendo con tejido blando, ¿sí? Va a ser una imagen no adecuada, básicamente porque estamos viendo ruido, pero mayoritariamente este artefacto por endurecimiento, porque aquí están las clinoides. Por tanto, para evitar eso, recuerden, tenemos que aumentar el kilovoltaje. Y utilizar modulación de corriente, que el ruido también lo disminuye.
Entonces, respecto al tipo de exploración, en la actualidad, si estamos con un equipo multicorte, conviene mucho más adquirirlo en forma helicoidal. ¿Podría ser en forma secuencial? Sí, vimos ventaja que podría tener eso, pero en la actualidad en general se hace esto helicoidal. El espesor de corte debería ser un espesor de corte fino, perdón, como aparece ahí, cercano al milímetro o menor, ¿cierto?, a un milímetro. El tamaño de campo dijimos que tiene que ser el scanfob pequeño, que ahí dice cabeza, dice head, o sea, 25 centímetros. Y el de fob acá dice 20, en el ejemplo, la foto, ¿cierto? Pero ahí debería ser mucho menos, acuérdense, para la silla turca. La influencia del KB, dijimos que lo correcto debería ser un KB alto, ya para evitar endurecimiento en esa zona y no afectar la visión de la hipófisis. El MA, más que corriente fija, como aparece ahí, ¿cierto? Utilizar un miliampere modulado. El centraje es muy importante, recuerden que esto también afecta la dosis y radiación en la calidad de imagen, por lo tanto, el blanco de estudio, que en este caso es la silla turca y la hipófisis, es lo que tiene que quedar en el isocentro, ¿ya? Y que tiene que ver con la altura también que nosotros vamos a poner la camilla para hacer el estudio. Respecto a la mejor resolución, tenemos el efecto del algoritmo matemático, que dijimos que si queremos ver resolución de contraste, vamos a utilizar un algoritmo matemático de baja frecuencia. Y si vamos a evaluar la parte ósea, la silla turca, vamos a un filtro de alta frecuencia. Eso lo modificamos en la raw data, ¿cierto? No son dos adquisiciones. Entonces, lo que queremos visualizar es la glándula hipófisis, por lo tanto mejorar la resolución de bajo contraste, y ver la silla turca, por lo tanto mejorar la resolución de alto contraste. En este caso tenemos que evaluar ambos, ¿sí? Recuerden, estudio siempre con contraste. Bien, tag de órbita. En el tag de órbitas, lo que nosotros queremos evaluar, básicamente con este estudio de tomografía, va a ser el componente de tejido blando que está dentro de esta estructura ósea que estamos viendo acá. Pero también, ¿cierto?, evaluar ese componente óseo, sobre todo cuando el paciente viene por algún tipo de trauma. Por tanto, si esa es la condición, igual al caso de la silla turca, tenemos que mejorar tanto la resolución de contraste como la resolución espacial. Bien, el tejido blando contenido en estas cavidades, sí, también lo que queremos evaluar básicamente son estructuras musculares, los músculos rectos que están alrededor del globo ocular, estructuras vasculares y estructuras nerviosas como el nervio óptico. Entonces, el posicionamiento del paciente aquí es crítico porque tenemos que evaluar en una estructura o estructuras, ¿cierto? Los ojos que tienen algún grado de movimiento, tienen movimiento, ¿sí? Y por tanto requerimos que el paciente no se mueva, no esté mirando hacia los lados, tenga una mirada fija e incluso idealmente en algunos casos con una mirada hacia superior en forma forzada para de alguna forma estirar el nervio óptico y ver la mejor forma en un solo plano. Pero que no se mueva, que no esté mirando a los lados porque efectivamente tenemos que evitar esa borrosidad. Entonces, posicionamiento es crítico. Ya mirada neutra para evitar artefactos por movimiento. También es crítico, ¿cierto?, la evaluación de la oftalmopatía, de Graves, en la cual puede haber, ¿cierto?, una proptosis de los globos oculares producto de una infiltración de los músculos rectos que lo rodean, un aumento de tamaño de esto, ¿cierto? Y por lo tanto eso desplaza hacia anterior a los globos oculares. Para eso también, ¿cierto?, aparte de la visión propiamente tal que tenemos en la imagen de esa proptosis, podemos medir este índice cigomático para cuantificar en forma objetiva el grado de proptosis que pueda tener. Instrucción, dijimos, mirada fija al frente sin parpadear, ¿sí? Para evitar esta borrosidad cinética. El gantry en 0 grados, paralelo al nervio óptico para evitar distorsión. Un KB de 120. Recordemos que esta estructura es una estructura que tiene una alta radiosensibilidad al cristalino, ¿sí? Por tanto, desde el punto de vista dosimétrico tenemos que tratar de disminuir lo más posible la dosis que reciba. Por lo tanto, en la modulación de corriente
debería ser con índice de ruido más bien intermedio. El kernel, vamos a trabajar con un kernel estándar o soft para evaluar el tejido blando de baja frecuencia y además uno de alta frecuencia para ver el componente óseo. Entonces, evaluar el componente graso que está rodeando el globo ocular y que nos permite, por tanto, evaluar también los planos musculares ahí presentes y que podrían estar asociados, por lo tanto, cuando estos crecen por algún grado de infiltración leucocitaria, que genera una proptosis o un desplazamiento hacia el interior del globo ocular. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que ver en estos pacientes, sobre todo que tienen orbitopatía tiroidea o enfermedad de Graves. Entonces, un poco el protocolo aquí presente, ¿cierto? Recordemos, los dos primeros son para equipos monocorte, quizá, que podemos hacer la adquisición secuencial, dos adquisiciones, una axial y una coronal, pero si lo hacemos en equipo multicorte con una adquisición única en 0 grados, es suficiente, después reconstruimos. La reconstrucción también va a ser en 3 planos, coronal, axial y sagital, ya tomando como referencia la línea órbito-meatal. En un caso va a pasar paralela a la línea órbito-meatal para obtener los axiales anatómicos. En el otro plano coronal van a pasar perpendiculares a la línea órbito-meatal, la referencia, y el plano sagital va a ser respecto al nervio óptico. Por lo tanto, vamos a reconstruir por órbita, ¿ya? Siempre el estudio es comparativo, siempre se hacen ambas órbitas. Las indicaciones, por tanto, para un TAC de órbita son todas estas que están acá. La mayoría de ellas, salvo el caso de tumores y abscesos, que va a requerir contraste usando el protocolo similar al que vimos de hipófisis, el resto no requiere la utilización de contraste. Entonces, la reconstrucción la vamos a hacer en los 3 planos, coronal, sagital. Si fíjense aquí, el sagital es siguiendo el nervio óptico, como vemos acá, ahí están los músculos rectos, acá el nervio óptico, y en un plano axial. Siempre comparativa. Y aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, es tejido blando, globo ocular, grasa, planos grasos, ¿cierto?, músculos rectos, nervio óptico, vasculatura, vasos, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar en algunos casos contraste. Para la orbitopatía no es necesaria la utilización de contraste. Pero también en algunos casos queremos evaluar el componente óseo, ¿sí? Esta pared que cubre estas estructuras que aquí contenía. Y para eso, lo mismo que en el caso de la silla turca, vamos a ir a la raw data y vamos a modificar aquellos parámetros necesarios para mejorar resolución espacial y ver bien la órbita. El hueso, la estructura ósea de la órbita, ¿ya? Plano de reconstrucción, por tanto, para la reconstrucción coronal va a ser una línea que, si ustedes se fijan, pasa perpendicular a la línea órbito-meatal, ¿ya? Y vamos a tener los cortes que van a ir, por tanto, los vamos a planificar, como vemos acá, desde la parte más anterior de la órbita hasta la región del quiasma óptico, ¿ya? Y vamos a obtener los distintos cortes. El plano axial anatómico, ¿cierto? La línea va a ser paralela a la línea de referencia a la línea órbito-meatal que estamos viendo acá. Bien, y por lo tanto vamos a cortar las primeras imágenes desde el seno esfenoidal y vamos a llegar hasta el seno frontal. Y en el sagital, como les decía, la reconstrucción es por órbita, ya siguiendo una línea paralela al nervio óptico de esa órbita. Ya por eso se hace por separado. Ya la idea es poder ver bien el nervio óptico en su extensión, así como lo vemos ahí en la imagen. En caso de tumores, ¿cierto? Si es que hay un desplazamiento hacia el interior del globo ocular, una proptosis, y que la causa de este desplazamiento hacia el interior del globo ocular sea una masa, para eso sí vamos a inyectar contraste, una masa retroocular. TAC de cavidades perinasales, ¿sí? En el TAC de cavidades perinasales, si ustedes se fijan, la zona que estamos evaluando es similar a lo que estamos viendo de órbita. Es un poquito más amplia porque estamos cubriendo todas las cavidades perinasales, ¿bien? Pero en este estudio lo que nosotros queremos evaluar es la interfase de la pared de la cavidad, que es una pared ósea, respecto a su mucosa y a la cavidad que normalmente contiene aire. Acá, ¿cierto?, tiene secreción. Bien, y eso es lo que queremos ver. Por tanto, ya existe una diferencia marcada de densidades entre el hueso, entre la pared mucosa y entre el aire,
o incluso entre líquido, cuando hay líquido, ¿cierto? Como para poder diferenciar estructuras. Por tanto, un TAC de cavidades perinasales no requiere mejorar resolución de contraste, lo que requiere es resolución espacial. Bien, y por tanto, si la imagen presenta ruido, como lo estamos viendo con esta ventana, que es una ventana ósea, para ver esas estructuras anatómicas que fuimos nombrando, el ruido no nos va a generar una afectación en la imagen. ¿Ok? Eso quiere decir que para esta imagen necesitamos poco miliamperaje. Si usamos modulación de corriente con un índice de ruido alto, que nos genere menos miliamper, y por tanto una técnica de baja dosis de radiación para el paciente. En algunos casos se va a solicitar, y esto a propósito del tipo de, como vemos acá en la imagen, del tipo de planos de visión que vamos a tener para las cavidades perinasales. Siempre el plano de visión va a ser un plano coronal y un plano axial. No es necesario en forma siempre presente una reconstrucción sagital, salvo algunos tipos de lesiones, por ejemplo, que hay algún grado de fistulización a nivel del techo orbitario, perdón, del techo olfatorio, bien, y que hay una comunicación, por lo tanto, de líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad paranasales, que podría estar generando, por ejemplo, rinorrea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una clasificación que es la clasificación de Quieros, que nos dice el grado de compromiso de la estructura ósea. Como lo que queremos ver es esa situación, o en pacientes que se van a someter a cirugías, en esos casos la reconstrucción sagital va a ser necesaria, si no, no es necesaria. Ahí está un poco la clasificación de Quieros para el grado de profundidad que vamos a tener frente a la ruptura de la estructura ósea y que pueda generar, por tanto, una fistulización del líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad, ¿ya? Pero en ese caso solamente vamos a necesitar el sagital, si no, no es necesario. El protocolo, por tanto, nuevamente vamos a fijarnos en la última columna, vamos a adquirir en 0 grados y lo vamos a hacer en general con el paciente en decúbito supino, con el cuello en extensión, ya para que el paladar duro quede lo más paralelo a las de radiación, estando el gantry en 0 grados. Bien, entonces aquí va a estar el cuello en extensión, a diferencia de las anteriores que vimos que en el caso de la silla turca, en el caso del TAC cerebro, lo ideal es que el paciente esté con el cuello en flexión, o el mentón en flexión, ¿cierto? Para que baje esta línea referencial. Aquí, para el axial, el cuello tiene que estar en extensión, para que el paladar duro, insisto, esté paralelo a las de radiación. La adquisición la vamos a hacer, por lo tanto, por debajo del paladar duro, ¿ya? Y vamos a abarcar hasta por encima del seno frontal. El scanfob es pequeño, siempre se van a evaluar ambas cavidades, lo mismo que en las órbitas, ¿sí? El KB que vamos a utilizar es un KB estándar, básicamente porque vamos a atravesar igual algunas estructuras óseas que forman parte de la pared a este nivel. El miliamper va a ser bajo, incluso podría ser más bajo lo que aparece acá. El default va a ser más acotado, siempre para que aparezcan ambas cavidades derecha e izquierda, en el caso de los senos maxilares, por ejemplo, pero es más acotado, ¿no? Entonces, generalmente de 12 a 15 centímetros es suficiente para el default y lograr una mejor resolución espacial. Por lo mismo, el algoritmo de alta frecuencia, de hueso, ¿ya? Y el tiempo de rotación tiende a ser rápido. Ahí dice 0,5, 0,5, 0,6 segundos. Sí, se me faltó el punto. Entonces, las reconstrucciones que vamos a hacer van a ser coronales. ¿En qué nos vamos a basar? En una línea que va a ser, en el caso de la reconstrucción, ¿sí? Podemos hacer adquisiciones con el paciente directo en decúbito prono, como está acá, para ver, por ejemplo, niveles hidroaéreos. Bien, pero en la actualidad, con los equipos multicorte, la mayoría de los estudios se hacen solamente con el paciente en decúbito supino y luego se reconstruye en plano coronal y axial anatómico, y en algunos casos el sagital, como vimos anteriormente. Si nosotros queremos hacer un coronal directo, es decir, que el paciente efectivamente esté en un plano coronal, lo adecuado es que el paciente puede ponerlo en decúbito prono, como está aquí la primera imagen, con el cuello en hiperextensión, apoyando el mentón, ¿cierto?, en el cabezal, poniendo ahí algún tipo de aditamento, alguna esponjita, bien, para que esté más cómodo. Y el barrido lo vamos a hacer desde, aquí no se ve, desde la punta de la nariz, no desde la espina nasal anterior, sino que de la punta de la nariz hasta el clivus. Bien, en el caso de adquirir en un plano axial multicorte, lo vamos a hacer en 0 grados, ¿sí? Fíjense acá, el paciente está con el cuello un poco en extensión, por lo tanto el paladar duro está quedando paralelo a las de radiación.
Vamos a partir de la arcada dentaria superior y vamos a terminar algún par de centímetros sobre donde termina el seno frontal. ¿Ya? Ese es el rango de estudio que vamos a planificar. ¿Por qué se pide este estudio? Para las patologías presentes acá, lo más frecuente va a ser la sinusitis, ¿cierto? Y para todas estas lesiones no vamos a requerir la utilización de contraste. Por lo tanto, es solamente resolución espacial, técnica de baja dosis, una única fase sin contraste. Pero en algunos casos, como algunos tumores o en el caso de poliposis, podemos complementar con una segunda fase con contraste en fase parenquimatosa, ya para ver si la lesión capta contraste en forma importante y por tanto es un tumor, o la lesión que se ve como un tumor no capta contraste, por lo tanto podemos descartar que sean múltiples pólipos, que son lesiones benignas y tienen poca irrigación, por lo tanto va a captar poco contraste. El resto no requiere contraste. Entonces, las reconstrucciones son en coronal, que ya dijimos desde la punta de la nariz, como aparece acá. Coronal, ¿cierto? Me refiero a una línea perpendicular a la órbita meatal, o perpendicular en este caso a esta otra referencia que es el paladar duro, y hacia posterior nos extendemos hasta el clivus. Siempre tenemos que evaluar ciertos hitos anatómicos, estructura anatómica importante, sobre todo el complejo osteomeatal, bien, y por tanto la resolución espacial por eso tiene que ser muy marcada, muy buena. TAC de oídos. Ya en el TAC de oídos también estructuras pequeñas, muy pequeñitas. Por lo tanto, el énfasis que tenemos que dar acá es la resolución espacial, ¿cierto? Todos los parámetros que nosotros conocemos que nos ayudan en resolución espacial, aquí tienen que utilizarse, porque debemos lograr la resolución espacial máxima en función del tamaño de las estructuras contenidas en el oído, que son muy pequeñitas. El estudio de oídos siempre se va a hacer comparativos, pero por un tema de resolución espacial, lo correcto es luego en la raw data cambiar el default por oídos, por lo tanto obtener dos series reconstruidas, uno de oído derecho y otro de oído izquierdo, para tener mejor resolución espacial. Default más pequeño, mejor resolución espacial, ¿cierto? Por lo tanto, el espesor de corte más fino que tengamos, si el estudio lo vamos a hacer helicoidal, porque podríamos conceptualmente hacerlo secuencial, porque al no haber interpolación también vamos a tener mejor definición de estructuras. Pero si decidimos hacerlo helicoidal, tenemos que utilizar un pitch muy bajo, ¿sí? Vamos a usar un filtro de alta frecuencia, el de mayor frecuencia que nos entregue el equipo. Todo esto, ¿cierto?, en función de mejorar la resolución espacial. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy pequeñitas, ¿sí?, las que queremos evaluar. No voy a hablar de la anatomía, ¿cierto? Ustedes esto lo recuerdan, si no lo tienen que ir profundizando o recordando, porque son cosas que igual se van a preguntar durante las sesiones. La anatomía, ¿cierto? Entonces la tomografía de esta región son estructuras de región muy pequeña, pero estamos mejorando la resolución espacial. Son estructuras que también tienen coeficiente de nación muy distinto, hueso petroso, aire contenido, ¿cierto?, dentro del oído medio, etcétera, de las celdillas mastoideas, líquido también presente en algunos casos, canales semicirculares o cuando hay una lesión. Por tanto, ¿cierto?, ya entre esos tipos de tejido hay diferencias de densidades marcadas y no necesitamos más resolución de contraste. Salvo casos específicos de patologías, que las vamos a ver más adelante, donde vamos a requerir usar contraste intravenoso y por tanto mejorar también en esa fase, la contrastada, la resolución de contraste. Entonces, protocolo, corte muy fino, ya si el helicoidal incluso en la reconstrucción, en la raw data, llevar a intervalo de desplazamiento menor para tener más imagen, mejor reconstrucción de imagen. Alto KB, ¿cierto? Porque tenemos que atravesar un hueso muy denso como el hueso petroso y por eso y eso nos permitiría con un alto KB evitar que haya un artefacto de endurecimiento. Un FOV inicial, ¿cierto?, que nos permite hacer un estudio y un default comparativo, por eso el tamaño IC16, y después reconstruir por oído en forma selectiva, por eso sale después un default más pequeño. Y un filtro de alta frecuencia. Entonces el estudio puede ser helicoidal o secuencial. Idealmente, si el equipo tiene muchos canales, utilizar una cobertura matriz central de detectores, el espesor de corte más pequeño que tenga el equipo, el pitch menor que tenga el equipo, etc. Ya lo fuimos hablando.
Algunas diferencias de protocolo entre distintas marcas de equipo y de canales para que ustedes vayan viendo cómo efectivamente se van eh, repitiendo, algunos independientes que sea el número distinto, se van repitiendo el parámetro, ¿sí? Que es alto KB, que es bajo espesor de corte, que es bajo pitch, etc. Los distintos equipos. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer en un equipo multicorte, podemos adquirir en 0 grados, como ya lo hemos visto, o podríamos angular respecto a la línea orbitomediatal. Bien, y lo que sí luego, ¿cierto? Tenemos que reconstruir en plano axial y en plano coronal el oído, tanto comparativo como selectivo. ¿Sí? Acuérdense que hacemos el estudio comparativo, pero el selectivo nos entrega mejor resolución, mejor definición de esas estructuras pequeñas. Por lo tanto, tanto axial como coronal en selectivo y comparativo. Las líneas de referencia son las mismas líneas de referencia que conocemos para otras estructuras ya de esta región. Y por lo tanto con eso podemos ir reconociendo las distintas estructuras. Recordar, la ventana es una ventana distinta a la ventana de hueso, que es de 2000 de ancho de ventana y 350, 500 de nivel de ventana. Aquí el ancho de ventana es mucho más amplio para tener más tonalidades de grises y disminuir el contraste visual, ¿sí? Y el ancho de ventana en función a las estructuras que queremos ver. Y el nivel de ventana, perdón. Bien, las distintas estructuras anatómicas, que no las voy a ir nombrando acá, en función que para que ustedes las vayan reconociendo. Y en plano coronal sí también el otro tipo de reconstrucción. En el plano coronal, el rango de estudio, si ustedes se fijan en lo que fue planificado acá para reconstruir, va por delante el ATM, ya desde la fosa media, hasta donde termina las celdillas mastoides por posterior. Y eso es relativo, hay pacientes que tienen más desarrollo de las celdillas mastoides que otros, por lo tanto, hacia posterior hasta donde llegan hacia posterior va a depender de eso. Ahí se fijan ustedes la diferencia entre el hacer comparativo y la visión de las estructuras y el hacerlo selectivo, donde al ser menor el default va a lograr una mejor visualización, una mejor resolución espacial de esas estructuras más pequeñas. En algunos casos vamos a hacer reconstrucciones en planos específicos, que son el plano de Polch-Stenbers. El de Polch, ¿cierto?, es para ver básicamente el canal semicircular superior, la pared superior, y por lo tanto nos basamos en el segmento basal de la cóclea que aparece acá. Trazamos una línea perpendicular al segmento basal de la cóclea y el resultado de imagen, por tanto, debiese ser lo que estamos viendo acá. Vemos el canal semicircular superior, sobre todo su pared superior, ya para ver si hay algún grado de no formación de esa pared o de dehiscencia de la pared del canal semicircular superior. Y Stenbers es perpendicular al plano de Polch, por lo tanto es una línea que pasa paralela al segmento basal de la cóclea, y lo que nosotros queremos ver básicamente acá es el vestíbulo. Indicaciones del TAC de oído, todas estas que aparecen acá, la mayoría de ellas no requiere la utilización de contraste, salvo el tinnitus, ya, o acúfeno, que en el fondo requerimos inyectar contraste para ver si hay alguna alteración en la carótida interna que esté explicando este problema, ¿sí? Y por lo tanto, si lo que queremos ver anatómicamente es la carótida con contraste, tiene que ser una fase más bien vascular. En el caso de la otomastoiditis, lo que nosotros queremos evaluar es si la acumulación de secreciones a nivel de las celdillas mastoideas puede estar formando algún absceso, ¿sí? Y para caracterizar un absceso necesitamos contraste, pero en una fase más bien tardía, ¿ok? Y en la hipoacusia de tipo sensorial, cuando la causa de la hipoacusia es por alguna alteración a nivel nervioso, no de la conducción de la onda mecánica, en ese caso también vamos a utilizar contraste. Más protocolos: articulación temporomandibular, DenteScan, neuronavegación, entre otros, para esta región, ¿cierto? El protocolo en DenteScan, lo correcto es hacer una adquisición en modo axial para evitar que la interpolación nos afecte la lectura de la profundidad del hueso mandibular o maxilar, porque estos estudios se piden para evaluar implantes dentales, ¿sí? Entonces vamos a tener una precisión clara de esta distancia. Se van a hacer reformateos de distintos tipos, sobre todo el MPR curvo, ya para poder obtener una imagen como una ortopantografía, y ahí poder evaluar todas las piezas dentarias que están y que no están en ese maxilar, porque se hace por separado, maxilar superior de maxilar inferior. Si nos piden ambos, tenemos que hacerlos también por separado, ¿ok? Entonces ahí tenemos este MPR curvo.
la distancia entre las líneas que nos va a permitir, por lo tanto, reconstruir esas líneas. Están reconstruyendo tanto en coronal como en sagital, y la ortopantografía. Ya para obtener, se fijan, estas imágenes están con unas reglitas en milímetros que tiene que ser una medida precisa. Bien, y por tanto, porque es lo que necesita el cirujano para saber qué profundidad real tiene para el implante dental. La neuronavegación es un procedimiento, cierto, quirúrgico, en el cual el médico cirujano, el neurocirujano, ¿sí? Em, em, accede al tejido nervioso para evaluar alguna lesión tumoral, etcétera, en forma precisa. Por lo tanto, no necesita hacer una craneotomía, abrir el cráneo para llegar en forma precisa a la lesión, ¿sí? Para eso se van a meter, como vemos ahí en la imagen, unos elementos a través de una fiduciario que se llama, en el cual él va a poder ir viendo la ubicación volumétrica de donde se encuentra la lesión. Por lo tanto, lo que se requiere en la neuronavegación es incorporar el volumen del tejido cerebral. Por lo tanto, hacemos una adquisición helicoidal en un programa, y el programa, cierto, les va a ir dando en función a estas fiduciarios. Es decir, el paciente viene al escáner con estos elementos metálicos que sirven como referencias, como ejes, coordenadas para el software, e irle diciendo al médico si tiene que entrar más milímetros para acá o más milímetros para allá en forma precisa, ¿ya? Entonces, el paciente viene con estos elementos fiduciarios que en este arco, ¿cierto? Y estos elementos metálicos que están incorporados en el paciente. Y por lo tanto, la diferencia en la neuronavegación, porque en las imágenes tienen que aparecer esos elementos que sirven para establecer las coordenadas. La diferencia con un TAC de cerebro común y corriente es que el scanfold que vamos a utilizar tiene que ser mayor, porque tenemos que ver no solamente el cráneo, sino que también estos elementos metálicos, estos fiduciarios. ¿Okay? El estudio lo vamos a hacer helicoidal, idealmente, cierto, que estos fiduciarios queden lo más paralelo a las de radiación para que genere poco artefacto, que hay artefactos producto de esos elementos. Van a aparecer, pero mientras menos aparezcan, mejor. Otro estudio, el estudio para ATM, que como protocolo de adquisición o como parámetro de adquisición es similar al estudio de oído, es decir, con cortes muy finos, lograr una buena resolución espacial, pero se hace con boca abierta y boca cerrada para ver el grado de difusión que hay de la ATM, ¿sí? Las reconstrucciones, si ustedes se fijan acá, las más útiles van a ser, se hacen reconstrucciones multiplanares, tanto coronal y sagitales, pero las más útiles, aparte del 3D, pero las más útiles van a ser las sagitales. Bien, como de aquí en adelante vamos a empezar a ver solo protocolos, páginas que ustedes pueden visitar para complementar los protocolos que vamos viendo, y en función a luego los lugares que trabajen, a modificar los protocolos en función del equipo, la marca del equipo que estén trabajando, la cantidad de canales que tengan. Aquí algunas páginas que les van a ayudar, ¿cierto?, en esa valoración.